¿Puedes creer que no sé cómo salir de acá? Bien. Les decía, ahora sí, ya grabando la clase, nosotros venimos viendo varios temas, ¿sí? Estuvimos viendo primero todo lo que tuvo que ver con estructura psíquica. Después nos metimos de lleno con los marcos teóricos, que fueron los trabajos que hicieron ustedes, y te voy a mutear, Ángela, porque hace como eco, ¿te parece? Sí, discúlpame, es que No hay problema. había quedado en la imagen y no sabía cómo salir. Ya. Ahí está. Decía, entonces, la clase pasada, no, la primera clase vimos estructura psíquica, tuvimos una clase grabada y una clase en vivo. Después nos metimos de lleno con los marcos teóricos principales, tuvimos las clases de ustedes, los trabajos de ustedes, etcétera, etcétera. Después de eso nos metimos con eficacia, eficiencia y efectividad en psicoterapia, con el trabajo de Alejandro Castro Solano y un poco con lo de Héctor Fernández Álvarez. Y trabajamos también con los factores comunes de psicoterapia. Digo, probablemente tenemos cosas para resaltar o recalcar de cada una de esas clases, pero si retomo específicamente sobre la última clase, hablamos de factores comunes que suceden en las psicoterapias, pero también hablamos de factores comunes como cuestiones que suceden de curación en la psicoterapia, independientemente desde el marco teórico hasta de que la persona sea un psicoterapeuta. Entonces, nuestro desafío es hacer que la psicoterapia sirva en sí, no porque sirve solamente el dispositivo, sino por la psicoterapia, por lo que aplicamos de técnicas, por nuestra experticia. Ese es nuestro desafío, como llevar a ese 30% de que sirve porque sirve, a un 70, un 80% en lo que tiene que ver con eficacia de la psicoterapia. Y estuvimos trabajando un montón, ¿no? De los conceptos de eficiencia, eficacia, efectividad y de los factores comunes. Hoy nos vamos a meter directamente con el libro de Héctor Fernández Álvarez, con fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapia. Es un libro que tiene unos años ya, tiene cerca de 20 años. Héctor ha escrito más libros, pero me parece que está bueno este porque es como la base, y nos vamos a meter específicamente cómo se llega desde las psicoterapias en general, digo, lo que venimos viendo de las psicoterapias por separado, los marcos teóricos por separado, al integracionismo específico que se utiliza hoy en psicoterapia. Bien clarito y bien concreto en un punto, sobre algo que es complejo y que es profundo a su vez. De alguna manera, este es nuestro discurrir, ¿no? Vamos, si se quiere, en un punto, siento que esta materia viene replicando lo que pasa en la carrera de psicología en general. Vamos desde la teoría más básica de cómo funciona un ser humano, a los marcos teóricos y a los compartimientos estancos que a veces parecen ser esos marcos teóricos, son compartimientos donde nos podemos sentir cómodos, pero que no dejan de ser compartimientos que inclusive a veces rivalizan con otros, a cómo llegamos al hoy y al integracionismo en general de las psicoterapias. De eso va la clase de hoy. Entonces, acá les voy a compartir. Bien. ¿Me levantan la mano si todos ven la pantalla? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Bien. Cualquier duda, por supuesto, como siempre, ¿sí? Se desmutean, interrumpen y preguntan, ¿sí? Yo arranco con la clase, pero no dejen de eso, de interrumpir y de desmutearse para que podamos avanzar. Quise arrancar con un esquema que trae Héctor Fernández Álvarez en su libro, donde divide de alguna manera, arma un eje cartesiano de dos vectores, está sacado textual, es el gráfico 1, ahí está la referencia, donde el eje horizontal, si yo hago así, ustedes ven, ¿no? Mi cursor, sí, ¿no?
donde se puede ver en el eje horizontal, ¿sí?, cómo se van produciendo la génesis y el sostén de los procesos patológicos, y en el eje vertical, ¿sí?, el peso atribuido al individuo y al contexto. Y de esto voy a empezar a hablar ahora. ¿Se acuerdan que nosotros cuando establecimos los primeros 4 marcos teóricos principales, establecimos que podíamos hablar de Gestalt, de psicoanálisis, de sistémica y de cognitivismo? La realidad es que Héctor en esta síntesis, de alguna manera, lo que nos muestra es que para sostener o generar un proceso patológico, léase una patología, no sé, Freud, por ejemplo, fue quien describió la crisis de angustia, y los 7 síntomas principales que Freud describió en una crisis de angustia, 120 años después, son los síntomas que usa el DSM-5 para hablar de ataque de pánico. Sobre esa crisis de angustia, se entiende que, de alguna manera, lo que genera esa sintomatología tiene que ver con motivaciones intrínsecas del inconsciente, ¿no? Esto lo hemos hablado inclusive en el trabajo de Ángela cuando habló de psicoanálisis, cómo la conflictiva inconsciente es, en su intento de respuesta, genera síntomas, porque por otro lado el síntoma no deja de ser un intento de respuesta por parte del inconsciente para el psicoanálisis. Entonces, Héctor Fernández Álvarez toma en este primer eje, ¿sí?, estas motivaciones inconscientes en oposición al enfoque más comportamental o conductista. Digo, ustedes saben que lo que en Argentina llamamos psicología conductista clásica, en realidad en inglés el término original es behavior, que behavior no es conducta, sino comportamiento, y el comportamiento incluye otras motivaciones más que la somera conducta. Por eso me gusta que Fernández Álvarez haya usado comportamental en vez de solo conducta, porque es más amplio. Y si hacemos este versus, lo que podemos ver es que, por un lado, vamos a tener las motivaciones más inconscientes, y el versus de esto tiene más que ver con el aprendizaje de conductas o de comportamientos, porque la psicología comportamental o conductista, o inclusive dentro de esta rama podríamos encontrar la primera o la segunda revolución cognitiva, donde vamos a estar hablando de que la atribución de significado, el orden de la cognición, de cómo fueron generándose esos conocimientos, es lo que genera que una situación o que una cuestión sea patológica. Entonces, hay un versus en este eje entre un enfoque más psicodinámico, más psicoanalítico y de motivaciones inconscientes versus un enfoque comportamental que tiene que ver más con el aprendizaje. Inclusive podemos pensar, ¿sí?, siguiendo por estos cuatro ejes que se plantean en estos 2 vectores, en este eje vertical, ¿sí?, donde el enfoque más gestáltico o humanístico existencial va a plantear, al igual que quizás el psicoanálisis o el cognitivismo, ¿sí?, una psicoterapia mucho más centrada en el individuo, ¿sí?, una psicoterapia centrada en las motivaciones intrínsecas o en los procesos mentales individuales de cada uno. Vuelvo a decir, la diferencia puede estar en el psicoanálisis, que no se remite necesariamente al aquí y ahora, o la Gestalt sí. Digo, estas comparaciones que ya empezamos o ya establecimos en los trabajos anteriores, pero siempre están centradas en el individuo, lo cual no quiere decir que la terapéutica no esté después centrada en un contexto. Digo, pienso en la clase que había dado Diego sobre la Gestalt, y donde muchas de las técnicas se usan cuestiones contextuales, se usan unos yo auxiliares, pero la realidad es que está centrado, ¿sí?, en el individuo. Y el versus que establecemos acá, en este eje vertical, es que en la sistémica todo esto se lo atribuye a un contexto. No hay generación de síntomas si no hay un contexto, ¿sí? El contexto es, como hablábamos, creo, si no mal recuerdo, la clase pasada, parte y autor, de alguna manera, de los síntomas de ese individuo, porque no hay un individuo separado, ¿está? Entonces, sobre estos dos ejes, ¿sí?, y sobre esto en su conjunto, podemos establecer
el completo de todos los marcos teóricos que vimos hasta ahora, ¿sí? Desde la motivación intrínseca al aprendizaje, desde el individuo al contexto, y por supuesto podríamos pensar y jugar con esta idea que va a haber psicoterapias que van a estar más centradas acá, ¿sí? Donde hablan de individuo y una cuestión medio híbrida entre motivación intrínseca y aprendizaje, u otras que hablan más acá de contexto, pero que están a mitad de camino, pero también va a haber otras que las podemos centrar acá, ¿sí? Donde tienen mucho más que ver con el contexto, pero con motivaciones más inconscientes, o más de este lado, que tiene que ver con el aprendizaje, pero con el contexto en su conjunto. Entonces, me gusta este cuadro porque parece quizás simple, pero tiene mucha profundidad, tiene mucha complejidad, porque en realidad hoy de los más de 300 marcos teóricos, y esto es lo que viene ahora a hablar, que hay ya reconocidos en la psicología o en la psicoterapia clínica, sobre esto podemos jugar en estos 4 cuadrantes, ¿sí? Y cómo hay psicoterapias que se centran más acá, otras más acá, otras más acá y otras más acá. ¿Hasta acá dudas? ¿Cómo venimos? ¿Venimos claros? ¿Sí? ¿Bien? Ok, sigo entonces. Me voy a meter con algo que Fernández Álvarez trae. Está un poco, ¿cómo decirles? Bueno, parafraseado quizás, porque él no lo llama la práctica real, pero me parece que está bueno para charlarlos. Que o prácticamente no existe más. Y de hecho, como que ya ni siquiera es visto con buenos ojos que un psicoterapeuta se base en un solo marco teórico y solo use técnicas de ese marco teórico sin nutrirse de ninguna manera de otros marcos teóricos. Digo, es muy raro, de hecho lo podríamos pensar hasta del índole de la ortodoxia, ¿no? Ya hay pocos psicoterapeutas ortodoxos en el marco teórico que sea, que solo usen técnicas y preceptos de un solo marco teórico. De hecho, ortodoxo hoy, en este momento de la ciencia, ni siquiera es una buena atribución, ¿no? Digo, parece más del lado de la religión que del lado de la ciencia. Y si entendemos a la psicoterapia clínica como ciencia o a la psicología clínica como ciencia, la verdad es que ortodoxia está en las antípodas. Entonces, algo que me interesó de esto que él hablaba, por eso vale la pena pensar que ya está desde 1996 escribiendo sobre esto, las psicoterapias utilizan progresivamente formas de abordaje que incluyen elementos provenientes de diferentes enfoques originales. O sea, que realmente se van separando del enfoque original. Entonces, ya es raro que un psicoanalista solamente use las técnicas que vimos dentro del psicoanálisis, o que un cognitivista, o que un sistémico, o que un gestáltico. Hay tanta diversificación de modelos teóricos y las técnicas específicas de tratamiento que realmente, al haber más de 300 marcos teóricos hoy con su sustrato teórico y con sus técnicas, realmente hay tanta diversificación que es prácticamente imposible pensar que un psicólogo clínico bien formado solo utilice técnicas de un solo marco teórico. De hecho, el riesgo de esto es que todo sea una ensalada y un mamarracho y se utilice cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Hay una pregunta, ¿verdad? Sí, te quiero hacer una Sí, pregunta. hazla. Te escucho. ¿A partir de qué época considerás que empezó a suceder esto? Porque, sin embargo, los psicoanalistas bien ortodoxos, que fueron médicos, que después hicieron su formación en psicoanálisis, yo no sé si introdujeron tantos cambios. ¿Vos qué pensás? ¿Desde qué época se marca esta diferencia? Mira, es interesante porque es verdad, digo, hoy en Argentina se calcula que hay 130 psicólogos cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que debe haber cerca de, no sé, 100.000 psicólogos, por ahí un poquito menos, 90.000 psicólogos. Por supuesto que debe haber todavía escuelas ortodoxas, ¿no? Pero yo creo que la apertura de esto
si lo tuviera que pensar así como abuelo de pájaro, yo creo que es contemporáneo a lo que está escribiendo Fernández Álvarez. Los 90, mediados de los 90. Mediados de los 90 y principios de los 2000. De ahí en adelante, donde ya se empieza a investigar sobre eficacia de procesos, eficacia de resultados, ya había terapeutas con encuadres mucho más flexibles, ¿no? Claramente ya lo sabía. Pero yo creo que eso es de los 90, mediados de los 90 para acá, ¿sí? De los 2000, 2000 y pico para acá, ya es casi moneda corriente. Pero como les decía, el riesgo en esto es que todo sea una ensalada. Porque el problema es que si cualquiera, bueno, no me quiero adelantar tantos pasos sobre esta clase, porque vamos a ir paso a paso de cómo se debería hacer para que fuera correctamente bien hecho, ¿no? Pero la realidad es que inclusive creo que en esos inicios mucho del riesgo fue la ensalada, ¿no? De decir, bueno, usan un poco de cada cosa y no saben muy bien qué están usando, ni por qué, ni de qué manera. Entonces, voy a seguir con estos versus, ¿no? De, bueno, por un lado, que en la práctica real se empiezan a utilizar técnicas de otros marcos teóricos, versus el que usa cualquier cosa y que no sabe muy bien ni por qué la está usando, ¿no? Y el poco control, pero del poco control de eso lo vamos a hablar en ética, Diego de eso nos puede contar un montón porque ya lo vio el cuatrimestre pasado, ya lo hablamos un montón y para ustedes lo que digo vio el cuatrimestre pasado va a ser el cuatrimestre que viene, es como volver al futuro pero raro, ¿no? Distinto. Pero bueno, más o menos así. Decía, respondí, Ángela, sí. Bien. Se va dando esta diversificación de los modelos teóricos y las técnicas específicas y empieza a ver lo que es la comparación entre diferentes técnicas de psicoterapia que empiezan a mostrar ciertas semejanzas en un sentido y ciertas diferencias en otro, porque ahí empieza a haber algo que Héctor trae y que es re piola para pensar, que como veíamos en la clase pasada, hay más semejanzas que diferencias en un montón de aspectos dentro de la psicoterapia clínica. Entonces, por supuesto, interpretación de los sueños o el funcionamiento del proceso primario a nivel de inconsciente es algo propio del psicoanálisis, que probablemente, como el doble vínculo lo es para la sistémica, como algunas técnicas lo son para la Gestalt, hay cuestiones que son por ahí muy core, muy nucleares de cada marco teórico. Pero la realidad, que también empiezan a poder darse comparaciones entre diferentes técnicas, ¿sí? Y sobre todo, semejanzas y diferencias, ¿sí? Y voy a avanzar un poco más, porque ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos hasta de estadísticas donde mostraban que no había marcos teóricos más eficaces o más efectivos que otros, ¿sí? Que sí se veían diferencias por ahí en trastornos mentales específicos, en algún caso, pero que si no, mucho más tenía que ver con el entrenamiento del terapeuta, con la empatía, con el vínculo, que con el marco teórico específico. Por eso me da risa, hoy a esta altura me da risa, hace años me enojaba, cuando profesores de otra época defienden a capa y espada sus marcos teóricos diciendo que todo lo otro no sirve. Y no hay una sola investigación, y mirá que se han hecho miles, que demuestre que es así. Hoy tenemos que estar en un momento mucho más de la ciencia, donde tiene que ver con una construcción del conocimiento mucho más colaborativo. En otra época era el libro que te venía de España y con eso era la verdad, y el mega autor que escribía 50 libros de un tema. Hoy no hay más eso. Hoy es el paper científico que se publica y que otro empieza a investigar eso en base a eso y saca un paper más en 3 meses y así se va construyendo el conocimiento de una manera mucho más colaborativa. Creo que va en esa tónica el tema. Por supuesto, no le vamos a escapar, como dicen en la calle, no nos vamos a escapar de esto. Probablemente el primer versus o el versus más picante de la historia de la psicología tiene que ver con el psicoanálisis versus el conductismo, y digo versus porque la verdad me suena a verso, ¿no? Hoy ya eso es verso, pero no nos escapemos y charlémoslo. Para el
psicoanálisis, las técnicas psicoterapéuticas conductistas, ¿sí?, solo servían para hacer desaparecer síntomas manifiestos, pero dejaban intacta la enfermedad que supone un conflicto latente. Digo, les digo esto y casi con seguridad afirmaría, lo firmo, sin temor a equivocarme, que alguna vez en la facultad deben haber escuchado esto, que el psicoanálisis se basa en lo latente y que las técnicas conductistas solo se basan en lo manifiesto y que no dejan cambios, ¿no? ¿Pasó así o no? No les pasó nunca. Sí, ¿no? Qué pena, pero me lo imaginaba, me lo imaginaba. Vuelvo a la clase anterior, no hay, digo, miren que esto se ha intentado investigar y se ha investigado de mil maneras, con efectos, con técnicas específicas, con la psicoterapia en su conjunto, con lo que son investigaciones de resultados o de procesos, nada demuestra que sea así. Nada demuestra ni que el psicoanálisis muchas veces no vaya más a lo manifiesto que a lo latente, ¿eh? Ni nada demuestra que eso que parece tan manifiesto no deje cambios permanentes sobre cuestiones que fueron más latentes, aunque no hubieran sido abordadas. Y la contraposición a esto es que para los conductistas las proposiciones del psicoanálisis solo responden a construcciones mágicas o metafísicas y someten a los pacientes a costosos y prolongados procedimientos que no sirven para mejorar su salud. Cuéntenme si también no han escuchado esto otro en la facultad. Diego, te escucho. Sí. No, quería intervenir con algo que es una pregunta, pero también es una sospecha que tengo. Si esta división no es más del campo de lo teórico y lo didáctico, y en la clínica no tiene, o sea, no es que no se pueda llevar a cabo, pero le pasa esto que no es tan así. No sé si me explico. La pelea entre psicoanálisis y el conductismo parece, a mí la veo reducida como al marco teórico, a la cuestión teórica de una, como vendría a ser como las defensas de la parte de la ciencia social o de la ciencia humanística que tiene la psicología, parte de la psicología es como esa ciencia. Pero la psicología además tiene una pata, que es la pata clínica, que la distingue de todas las otras ciencias humanísticas, que es como vendría a ser el campo de batalla, y ahí medio que es imposible no servirte de esas armas, porque las tenés las dos. Yo supongo que años atrás las formaciones por ahí eran más rígidas también en las universidades, pero a medida que la universidad yo en un momento pensaba de la pregunta anterior de cuándo había pasado, y si vos tenés la información de que existe, qué sé yo, la modificación de la conducta, siendo psicoanalista podés no tenerla en cuenta, pero no quiere decir que no la lleves a cabo con tu paciente. Uh-huh. Es interesante la pregunta y el comentario a la vez, ¿no? Y me voy a ir 2 escalones para atrás para hablar de esto. Voy a ir como 2 pasos grandes, ¿sí?, a nivel macro de la ciencia. Y espero poder como quizás echar un poco más de luz de lo que estás diciendo. La psicoterapia surge efectivamente del modelo médico, etcétera, etcétera, pero hay algo más. La psicoterapia, de la mano de Freud en su inicio, viene también de la mano del modelo religioso de la confesión, como de algo prohibido que había donde canalizarlo, ¿no? Como un espacio donde algo prohibido se podía canalizar. Digo, prácticamente no hay, desde las que yo conozco, sobre todo de las occidentales, de las orientales puede ser que no, pero no hay religión que en algún lugar no haga una reflexión íntima sobre los pecados, sobre las cosas mal hechas. Y en esa tónica viene de eso, de lo confesional, ¿no? Como, bueno, es esto, hay algo íntimo. ¿Por qué me fui tan atrás? Porque la verdad que esta discusión de psicoanálisis versus
versus conductismo parece una discusión religiosa más que una discusión científica. Y yo creo que nos vimos atravesados como ciencia en eso. Y me gustó esto que dijiste de dentro de las ciencias sociales, es la que tiene una pata clínica. Pero nos vimos atravesados como otras ciencias se vieron atravesadas. Digo, no creo que Freud se haya visto atravesado en eso. Digo, no hay peleas de Freud con Watson por más que eran contemporáneos. No las hay. Me siguen hasta acá y eran contemporáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado eso, es como, creo que venimos con ese chip, de alguna manera, medio religioso, medio mambo religioso. El segundo punto complejo, recontra complejo, que también afecta a nuestra ciencia, es que nuestro objeto es inferencial. Digo, nosotros inferimos cómo funciona el aparato mental. Establecemos teorías para explicar cómo funciona el aparato mental. La mente, decimos que funciona de ciertas maneras en base a nuestras teorías. Pero la verdad es que nadie tiene la verdad última. Digo, un neurólogo tiene por ahí métodos complementarios de diagnóstico para ver cómo funciona el cerebro, pero no cómo funciona la mente. Digo, un cardiólogo puede abrir un corazón y verlo funcionar. Pero la mente, yo por más que abra una cabeza de un tipo pensando, no veo cómo funciona la mente, es inferencial. Entonces eso nos mete en un segundo quilombo, que es todas nuestras teorías para explicar algo que inferimos que funciona de una manera, pero que realmente a ciencia cierta nadie tiene la verdad absoluta. Y el tercer punto es la psicoterapia. En base a cómo creemos que funciona, hacemos las herramientas para operar sobre eso. Y yo creo que es cierto que en la clínica esa disquisición es menor, pero vaya que existe, claro que existe. Hoy sí existe, digo, todavía lamentable y desafortunadamente, quien se considera a sí mismo, no sé, cognitivista puro, si se quiere, digo puro irónicamente, porque siento que estamos hablando de religión en vez de ciencia, habla pestes del psicoanálisis, no hay manera, es muy difícil, y lo mismo al revés. Hablás con quien se considera un psicoanalista puro y le decís, bueno, pero la verdad que hay técnicas cognitivas muy interesantes que, digo, podríamos nutrirnos y te dicen, y pasa que yo me dedico a otro nivel de profundidad. Pero ¿quién dijo que lo tuyo es más profundo? Vuelvo a decir, yo estoy parado desde el psicoanálisis, claramente, no tengo dudas al respecto. Pero, ¿quién dice que yo tengo una verdad más absoluta que otro? La verdad que pensar en verdades absolutas siento que nos despega de la ciencia y yo voy a seguir intentando trabajar en la psicoterapia porque esta materia se basa en eso, ¿no? Es en clínica como ciencia, no como dogma, porque si no caemos en los dogmas religiosos, ¿no? Entonces, así como en un punto creo que hoy está mucho más lavado las dudas teóricas de esto, creo que más la ciencia va en la tónica de lo que les estamos viendo hoy, que es esto del integracionismo y de lograr otra cosa. Digo, el cognitivismo es la tercera ola, no es más que eso, ¿no? En un punto, ni mucho menos, ¿no? Es una fuerte integración, como una cuestión de pacificar el asunto. También los debates teóricos, pero clínicos, todavía no están del todo pacificados. Me siguen hasta acá, creo que en un pasado los debates teóricos eran a muerte y en la clínica, bueno, era consecuencia. Hoy creo que los debates teóricos están más lavados y los debates clínicos, nada, vas a un congreso y parece que hablaran idiomas distintos. Y decís, sin embargo, por suerte, creo que hoy no es la mayoría. Creo que hoy en la mayoría, vos vas a un congreso de psicología específico, no sé, me acuerdo el del año pasado, que fue el Congreso Mundial de Salud Mental, que fue en Argentina, y las mesas, todas, o todas las que vi, por lo menos, buscaban cierta integración. Entonces ponías un cognitivista, un sistémico, un psicoanalista y un tema y a debatir integracionistamente, ¿no? De qué vuelta le damos. Pero bueno, digo, no. Entonces, si voy a tu pregunta,
está menos lavado todavía la rispidez de lo que me gustaría en lo clínico, ¿no? Digo, todavía creo que faltan vueltas de rosca para darle a eso. Que probablemente sean la generación de ustedes, ¿eh? Digo, yo creo que la generación de egresados de ahora ya, digo, llevan 20 años atrás de todos estos debates. Entonces, con esa mochila, el día de mañana uno de ustedes va a ser gestáltico, uno psicoanalista, el otro no va a hacer clínica, el otro no sé qué, pero donde no se estén matando una discusión, decir, pero muchachos, pará, somos una ciencia, ¿qué estamos discutiendo? O sea, ¿no? Como que siento que van a ser la generación de ustedes, de profesionales, las que va a poder dar quizás esta vuelta. Avanzo un poco más. ¿Respondí? ¿Un poco más? ¿Sí? Bien. Sigo entonces. Esto es como un recorrido histórico que hace Héctor Fernández Álvarez, que habla de lo que se llamaron técnicas mixtas. Y cómo para los puristas se fue contaminando los marcos teóricos más clásicos, pero en realidad con el diario del lunes yo creo que podríamos ver que más que una contaminación, se fue ayornando y fue haciendo un camino que hasta este punto, en el que vamos a ver ahora de técnicas mixtas, todavía era bastante incompleto. Cuando lleguemos al punto del hoy probablemente también sea incompleto, pero acá era más incompleto todavía. El primer punto es hablar de las psicoterapias psicodinámicas, del Gestalt o del psicoanálisis, que empiezan a ayornarse y a tener técnicas más breves o psicoterapias más breves. Entonces empiezan a surgir tratamientos más focales, pero con marcos teóricos más dentro de lo psicodinámico. La contra que tuvo las técnicas mixtas, o en su principio las técnicas mixtas, es que no se tenía de todo claro la efectividad de lo que se estaba haciendo. Entonces, fue quizás un mero ayornarse, pero realmente sin claridad de la efectividad de lo que se estaba haciendo. Entonces, como vimos clases anteriores, los tratamientos que realmente funcionan bien, que es un marco teórico que está aplicando bien sus técnicas, ya se sabe que los más largos producen cambios más duraderos y más profundos. Esto lo vimos en la clase pasada, la anterior, ¿no? La pasada fue el parcial, la anterior. Ya se sabe que dan mejores resultados. Entonces, hacer técnicas breves o terapias breves en psicoterapias psicodinámicas fue un ayornarse, pero sin saber que eso iba a ser para mejor o para peor. Fue solamente como el puntapié inicial. No quiero criticarlo, pero no quiero dejar de ser crítico con esto. Digo, sirvió para abrir un camino, para salir de la ortodoxia, pero la realidad es que no se sabía ni por qué se hacía. Lo mismo le pasó a los conductistas, ¿sí? Los conductistas pasaron de los tratamientos individuales, vuelvo al cuadro original de Héctor Fernández Álvarez que vimos hace un rato, y empezaron con las estructuras interaccionales como la familia y el grupo, y empezaron a trabajar con las conductas del grupo. Las sistémicas empezaron a trabajar con pacientes individuales. Y vuelvo a decir esto, ¿no? Interesante, Carolina, lo que traes, ¿no? De los psicoanalistas y las obras sociales. Me voy a detener en eso. Termino el slide y te prometo que quiero hablar de eso porque está buenísimo. Las operaciones intuitivas, o sea, esto respondía mucho más, perdón, a operaciones intuitivas o exigencias momentáneas de lo que había, más que procesar seriamente las implicancias que este tipo de intervenciones realmente tenían. Vuelvo a decir, fue un excelente puntapié inicial, estuvo buenísimo porque por un lado se abrió el juego, era como, bueno, saquémonos, me hace acordar a la serie que está de moda ahora, está poco ortodoxa. Bueno, salgamos al mundo, fantástico, pero no sabíamos muy bien a qué. Y como no sabíamos muy bien a qué, tampoco sabíamos si daba resultado o no lo que estábamos haciendo. Y Carolina, tu comentario sobre las obras sociales, nos abre un abanico que lo vamos a charlar en ética bastante, porque no es solo para las obras sociales. Digo, si hoy ya ustedes tienen claro que el psicoanálisis dentro de los marcos teóricos es una terapia
mucho más enfocada en desarrollo personal. La verdad que el pensamiento para una obra social, que da 30 o 50 sesiones por año en el mejor de los casos, que es una vez por semana, la verdad que no estoy seguro que el enfoque tenga que ser para desarrollo personal. Porque la obra social viene a cubrir como un seguro médico ante una situación médica. Entonces, es raro. ¿Se puede usar? Sí, porque es un sistema mixto y de últimas uno paga todos los meses, pero la verdad que se piensa más para tratamientos crónicos de cualquier patología de la salud, más que para desarrollo personal. Y voy a ir un paso más, voy a profundizar un poco más en ganarme amigos, pero también en ganarme enemigos con lo que estoy por decir, que es, ¿y los hospitales? Digo, si el tratamiento, digo, ya esto creo que lo hablamos en la primera clase, ¿no? En Argentina existen tres tipos de tratamientos, ¿no? Tratamientos pagos. Semipúblico tiene más que ver con las obras sociales y privado con nada, los tratamientos que uno hace en privado va, paga y se atiende con quien uno quiere, ¿no? Es lógico pensar que los tratamientos de desarrollo personal tengan mucho más que ver con los tratamientos privados. Podrían tener algo que ver con los semipúblicos, ¿no? Digo, porque bueno, Dimas uno está pagando una fortuna por mes de obra social, pero la verdad que no es la lógica de un tratamiento semipúblico hacer desarrollo personal. Pero hasta ahí voy. Pero en un hospital público que sus recursos por supuesto son limitados, que la oferta es limitada y que la demanda va a desbordar siempre la oferta. Desarrollo personal en un hospital público. Digo, yo ir a un hospital para ver cómo me encuentro a mí mismo cada vez mejor, en sintonía con mi yo, perdido en la barra del lenguaje. Digo, esto no es una crítica a las psicoterapias de corte lacaniano, es al revés. Me parece que para poner en valor las psicoterapias lacanianas no es el espacio del hospital público, porque realmente el hospital público, a nivel de salud pública, antes había una materia que a mí me encantaba dar, que ya no existe más en el plan de ustedes, que se llamaba prevención primaria y salud mental. Entonces se veía desde la ley de salud mental hasta atención primaria, prevención primaria, salud pública se veía. Me encantaba darla, parecía súper entretenida, se pensaba en las políticas públicas, escribimos un montón de cosas, no sé, estuvo bueno, no existe más en el plan. Pero en un hospital público pensar que los pacientes van a hacer desarrollo personal es un sinsentido. Si uno lo piensa desde este lugar parado de la salud pública, de los recursos finitos, pensar el desarrollo personal es un sinsentido. Y si vamos a la clase anterior y entendemos que realmente quien quizás va más en sintonía con el desarrollo personal es el psicoanálisis, caemos en ese sinsentido que la mayoría de los hospitales públicos de Cava y de Lamba trabajan con psicoanálisis. Entonces, digo, yo entiendo que por recursos, el hospital público lo que debería hacer es hacer un buen diagnóstico, un tratamiento eficiente, efectivo y eficaz, y en cuyo caso, si el paciente tiene otros objetivos de desarrollo personal, derivación fuera del sistema público. Porque el sistema público los recursos siempre van a ser limitados. Digo, de acá a un año, y es un lindo debate para pensar hoy, de acá a un año donde si todo sale bien el COVID va a haber pasado, y muchos de nosotros quizás tengamos algún familiar muerto por COVID, donde muchos de nosotros vamos a vivir una situación hiper angustiante como es un aislamiento social prolongado, mucho menos angustiante que un estado ausente, indiscutidamente, pero no deja de ser angustiante un aislamiento social prolongado. Y en los consultorios públicos, porque quizás muchos de nosotros no podamos acceder a terapias privadas, van a hablar de cuestiones tan personales como el desarrollo personal, no va a haber horario para nadie nunca. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sistémica, Carolina y Camila que hicieron de sistémica? Hablábamos que la sistémica surge posguerra porque había más pacientes que terapeutas. Y la verdad
esto va a ser bastante similar en un punto. No es para desarrollo personal. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, yo ojalá que el año que viene, si vemos esta clase grabada, digamos, ¡ja! ¡Qué lujo! Atendían desarrollo personal en un hospital y nos parezca un absurdo, porque lo es. Entonces, sea cosa del pasado, porque la verdad es que no puede ser. Y hoy no lo está haciendo, por otro lado. Hoy, las terapias que se siguen sosteniendo a nivel hospitalario tienen más que ver con esto, con contener la emergencia, con un buen diagnóstico, un tratamiento y una derivación, pero los que se hacían de desarrollo personal se cancelaron, no se están dando hoy, porque digo, no, hoy ya no dan los recursos para eso. Muy claro hasta acá, quieren hablar un poquito, así me descansa unos minutos la voz, pero también los puedo escuchar un poco. ¿Qué piensan? Sobre esto que decías recién, es justo la semana pasada salió una nota, el domingo, salió una nota en el diario que la Organización Mundial de la Salud venía previendo que iba a haber como en algún momento un colapso de la salud mental general, que iba a haber que salir a poner el Estado iba a tener que armar varias instancias para responder ante esto. Y justamente, parecido a lo que vos estás diciendo, decían que no iba a ser el hospital público el lugar, o sea que no era lógico pensar en la estructura de la salud pública, no de la salud pública, sino del hospital público, sino que había que pensar otro tipo de instancias, como ir a buscar a la gente en donde estuviera. Por ejemplo, a nivel, en la escuela, bueno, armar determinados grupos, poner una hora semanal para que haya un profesional y se haga como una terapia de grupo adentro de la escuela, o de charlarlo, solamente de ir dándole, verbalizando la cuestión. Como es ir a buscar a la gente no donde está y no que la gente vaya al hospital. Esa era la propuesta general. Que había salido Sí, como una en... respuesta más ecológica, ¿no? Más ambiental. Claro, totalmente. Más comunitaria, de alguna manera, ¿no? Más de la tónica de la psicología comunitaria. Sí, Bien. pero es muy... Lo que decís, es como un mal uso de la cosa pública ir a hacer desarrollo personal a un hospital. Incluso en ese Impartirlo también, sentido. ¿eh? Impartir ese tipo de terapia también lo es, ¿no? Claro, claro, claro. Digo, el paciente puede venir a buscar lo que quiera. El tema es que haya estructuras que lo permitan, ¿no? También. ¿El resto qué opina? Acepto disenso, ¿eh? No hay problema. Me quedé pensando en esto de la ensalada que decías, que bueno, me parece que es un riesgo muy importante, ¿no? Uh-huh. Que por un lado es muy enriquecedor poder integrar, pero también que hay que ser muy cuidadoso. Sí. Hay algo, Carolina, de lo que estás diciendo, que es lo que vamos a ver ahora. Integrar o ser ecléctico no es cualquier cosa. Hay reglas que hay que seguir. Si no se siguen esas reglas, quizás no difiera mucho una psicoterapia de una charla con alguien con una escucha empática, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Como todo tiene un método, ¿no? Si no se usa el método, es bastante parecido a una charla con alguien con una buena escucha, pero no una psicoterapia, ¿no? Sí, interesante eso también. Ángela. A mí me preocupan los atravesamientos socioculturales que se hace de los tratamientos terapéuticos, porque vos vas a sectores así carenciados y los tratamientos son más de abordajes comunitarios. Me parece fantástico, una primera llegada, son efectivos, necesarios, pero como un atravesamiento de clase en quienes acceden a un nivel o a un tipo de tratamiento y a otro. Y bueno, eso, a vos que te gusta la salud pública y
me parece fatal. Me parece fatal. Es interesante lo que decís, porque también, ¿sabés en quién me hiciste pensar? En un viejo conocido Ajá, que se llama Maslow, ¿no? sí. Es difícil, creo que es como, digo, si lo que está en riesgo es la olla, es difícil pensar en cuestiones elevadas del self, porque lo que está en riesgo es la olla. Ahora, ¿qué pasa si lo único que ofreces como tratamiento es para pensando al otro como que siempre va a estar en riesgo la olla, como que tampoco le das la posibilidad de Claro, acceder a otros niveles? Y es interesante lo que decís, me interpela de alguna manera, porque es cierto, digo, y el que quiere ir a hacer desarrollo personal y no lo puede pagar, ¿dónde lo tiene que hacer? Y quizás deberían haber dispositivos específicos de eso, ¿no? Que no sean comunitarios, pero que también se entienda, digo, si tuviéramos que pensar cómo administrar los recursos de salud mental, sacando este momento atípico que estamos viviendo, quizás deberíamos decir, bueno, a ver, el 90% de los pacientes deberían tratarse de esta manera. Si hay un 10% que quiere tratarse por el desarrollo personal, bien, pero o así hasta el porcentaje que haya, yo solo voy a poder insumir el 10% de mis recursos, porque si no, digo, no hay tratamiento para nadie. Digo, pero no debe ser nada fácil la balanza. sí. Pero es interesante lo que decís, claro, si no, es una subestimación del otro, ¿no? ¿Sabes de qué me acuerdo, Nicolás? Ese video que nos subiste de Salvador Minuchin. Sí, exacto. En una parte del video, él dice que en los últimos 10 años en Estados Unidos, los terapeutas van a la casa, que tienen nada más que 2, 4 pacientes, bueno, él los llama clientes, y que 3 o 4 veces por semana los atienden durante unos meses, creo que son hasta 6 meses, ¿no? Pero que han tratado, bueno, de hacer algo como más intenso, menos diversificado, bueno, también por la gran demanda que hay, pero que el terapeuta va a la casa de las familias, de los pacientes. Y creo que un poco va a ser eso lo que de alguna manera estamos hablando, ¿no? Digo, si ustedes hoy lo piensan, online, que a veces es solo un llamado telefónico, no es una videollamada, no requiere grandes recursos técnicos, y es un poco meterse en la casa de alguien, ¿no? Nos saca de la comodidad de nuestro consultorio, el paciente viene a nosotros. Digo, los abordajes comunitarios en esto tienen mucha más experiencia, ¿no? Camila Rodríguez, ¿qué opina de todo esto? Acá estoy. No, me quedé pensando también en lo que decía Cari, lo que hablábamos la clase pasada. Esto de también de mezclar las técnicas, pero a su vez también lo que sucede con psicoterapeutas que hasta mezclan todo tipo de conflictos, todo tipo de trastornos, de psicoterapia, de psicopatologías, sin hacer cierta clasificación o, bueno, especificarse en algo, ¿no? Para poder abordarlo mejor también. Bueno, va un poco de la mano de lo que decía Ángela, de cuándo empezó a pasar esto, ¿no? Digo, antes el psicólogo era medio todólogo, ¿no? Digo, era el que hacía pareja, familia, individuo, medio que hacía un poco de todo. Y hoy se pide, se espera, se requiere que haya como más especificidad. Y yo creo que va a pasar igual que en la medicina. Va a haber especificidad y el riesgo va a ser perder la visión más holística del ser humano, ¿no? Porque antes estaba como el médico de cabecera, que atendía como más una globalidad del ser humano, más parecido como hacen los pediatras, ¿sí?
Los pediatras todavía son más generales, ¿no? Pero también tienen una visión más holística del ser humano. Y yo creo que nosotros hoy estamos yendo por el camino de la especificidad y que nuestro riesgo va a estar mucho más de la mano de, bueno, perder el registro de un otro, ¿no? De entender que no es solamente una persona con trastornos de ansiedad, le pasan otro montón de cosas, ¿no? Y cómo van sucediendo y eso. Pero sí, de hecho, el otro día un colega, fue un compañero mío del doctorado, escribió algo que me gustó mucho, que dijo, bueno, con esto de los tratamientos online, se acabó el cartelito de pareja, familia, individuo, esquizofrenia, ansiedad. Ahora cada vez que alguien me pida una recomendación, independientemente de dónde esté, le puedo recomendar el tipo que se especializa en eso, ¿no? Y creo que va medio en esa tónica. Pero bueno, también creo que nuestro desafío va a estar en no perder la visión del ser humano en su conjunto, ¿no? En su ambiente, con sus vicisitudes, independientemente de que nos dediquemos a tratar específicamente un trastorno en particular, ¿no? Pero sí, creo que va por ese lado, interesante también. Bien, ¿algo más que comentar o avanzo un poquito más? ¿Jóvenes? ¿No? ¿Sigo? No, todo bien. Vamos. Bueno, estábamos con las técnicas mixtas, parte de las ensaladas, y ahora me voy a los modelos eclécticos y a los modelos integrativos. ¿Cómo avanzó esto ya de una manera más ordenada, más científica? Lo primero que vamos a ver hoy es los modelos eclécticos. Son nuevos principios de intervención específicamente, orientados a probar la plausibilidad de utilizar técnicas provenientes de diferentes enfoques, aprovechando recursos que habían sido probados ser eficaces en su implementación original. ¿Qué quiero decir esto? A diferencia de las técnicas mixtas, los modelos eclécticos empiezan a probar técnicas que ya se sabe que funcionan, ¿sí? No es que esto, ¿no? Como decíamos, bueno, no es solo dar psicoterapia breve dentro del psicoanálisis, que por ahí fue el puntapié inicial del debate que tuvimos recién, sino bien enfocado en probar la eficacia, ¿sí? La efectividad de ciertas técnicas y de esos recursos en su implementación original para poder usarlo en otro enfoque. Tiene que ver con la conveniencia de estas nuevas estrategias que con un marco referencial ampliado son propuestas susceptibles de incrementar los beneficios que los pacientes pueden obtener. Porque acá, a ver, algo que también les quiero introducir como concepto para que lo pensemos y lo charlemos, pero sobre todo para pensar. Fíjense que estamos haciendo nuestro tránsito en esta materia, saliendo o partiendo del lugar del psicoterapeuta en un nivel y el paciente en otro, donde parece que las técnicas psicoterapéuticas vienen de un lugar de no sé qué, de algo como mágico, de algo que sucede del orden del esoterismo, con un saber que es oculto, vedado y por parte del terapeuta que nunca va a develar. A un paso siguiente a eso, que me parece interesante pensar en Lacan, y un lenguaje por ahí cerrado en un punto, o críptico si se quiere, para explicar la teoría, pero también es el que viene a hablar del sujeto supuesto al saber, donde en realidad el saber no es del terapeuta, entonces viene a romper, así como rompe signos sociales, romper también con ese rol de una cuestión como mística y el saber es del paciente. Nosotros tenemos técnicas para trabajar sobre ese saber, pero el saber en ese punto de la vida personal del paciente es del paciente, no es nuestro. Nuestro saber está del lado de las técnicas, de la teoría y de cómo trabajar con ese saber, pero el saber no es nuestro. Sin embargo, Lacan dice, ¿no?, que es importante que exista este lugar, porque también otras teorías van a hablar de ese lugar de confianza. Es lógico, yo no voy a ir a un profesional de la salud en el cual siento que no confío, que siento que no sabe, que siento que no me va a poder ayudar.
Y un paso más, para mí, en esa tónica, tiene que ver con entender a la psicoterapia como un servicio de salud, servicio de salud mental, pero no deja de ser un servicio de salud. Y, y pensar que en realidad nosotros estamos enmarcados en unas técnicas y en unas estrategias, en un marco que nos permite llevar el mejor servicio posible, pero que no deja de ser un servicio. ¿Y qué quiero decir con esto? Los pacientes, los clientes, los usuarios, digo, podemos tratarlos como sinónimos si se quiere, esos tres términos, pero realmente nos pone en un lugar de pensar que el otro tiene un saber y que puede exigir ciertas cuestiones del servicio que nosotros estamos prestando, porque realmente no deja de ser un servicio de salud, sino paciente, que también viene de la mano de padeciente, pero también paciente es el que espera. Entonces lo pone en un lugar de pasividad y donde entonces nosotros decidimos por él. Y eso está mal. Es un servicio de salud donde nosotros no decidimos por nadie. Y de hecho, hasta estaríamos yendo en contra de la base más profunda del psicoanálisis, donde el sujeto ni siquiera decide por sí mismo. Son sus menesteres inconscientes los que lo deciden. Pero independientemente de eso, creo que este camino que estamos transitando nos lleva a pensar en que la psicoterapia no deja de ser un servicio que se le está brindando a un otro, y que si uno lo piensa de esa manera, la mejor manera de brindarlo es con las estrategias más eficientes para ese otro. Los modelos eclécticos, de alguna manera, vienen de esta sintonía, donde se empieza, insisto, con estos marcos, con un marco mucho más amplio, pero con técnicas que ya sabemos que sirven, y buscando que los beneficios que el paciente puede obtener de esta psicoterapia sean los mejores que pueda obtener. Va de alguna manera en esa línea. Y esto es independiente del grado del conocimiento que el profesional tenga del marco teórico de referencia, sino del grado que el profesional realmente tenga de la efectividad de esa técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Para yo, y para ir a un ejemplo más práctico, si se quiere, y no tan teórico, para yo utilizar la técnica de la silla vacía, sería interesante haber entendido en qué contexto se usa, por qué sirve, de qué manera, en qué casos, estar bien entrenado, entrenarme con un psicólogo gestáltico en la utilización, pero no hace falta que yo haga mi formación como gestáltico. Si yo desde mi marco teórico quiero usar la técnica de la silla vacía, no hace falta que haga los 4 años de entrenamiento en la Escuela Argentina de Gestalt para ser psicólogo gestáltico. Lo que hace falta es que entienda que es una técnica que es eficaz para ciertas personas en ciertos momentos, y que me enteren, si se quiere, con un psicólogo gestáltico sobre la aplicabilidad, que entienda su uso, pero eso no debería de ser de más de, no sé, un mes de entrenamiento. Y entiendo de la Gestalt, pero sobre todo entiendo del uso de la técnica. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Sí o no? No los veo. Ahí los veo, sí. Bien. Sí, sí. Bien. Entonces, decía, los modelos eclécticos, de alguna manera, vienen profundizando más lo que hablábamos antes, pero va bien enfocado en lograr que el usuario, el paciente, el cliente, digo, tomémosle el término que ustedes quieran, ocupe un rol más activo, pero sobre todo en su cura, y sobre todo en pensar en que de nosotros obtenga el mejor servicio posible que pueda obtener. Va en esa tónica. Pero no es este. Perdí la pantalla donde estaba transmitiendo, perdonen. Ahí está. Y un paso más.
Y un paso más a eso, va de la mano de los modelos integrativos. Integrarse implica un nivel superior de elaboración conceptual. ¿Sí? Integrarse implica que sucedan otras cosas. Bueno, los perdí. Ahí estoy. Integrarse implica que haya una reformulación en términos de la nueva estructura teórica y clínica generada. Implica que haya una nueva construcción epistemológica que se tiene que justificar y que no se agota en la mera yuxtaposición de conceptos. No es que solamente se suma un concepto y el otro. No es solamente la yuxtaposición de técnicas, no es una persona que desde el psicoanálisis o de la Gestalt o desde el cognitivismo, de la sistémica, usa técnicas. No es sumar un concepto con el otro, es integrarlo. Es lograr una base epistemológica nueva. Recuerdan que la epistemología es la base de las ciencias y en este punto apunta a un entramado teórico nuevo. Y por último, para que exista una integración, tiene que ser formulado como un sistema abierto. Lo último, el enemigo de la integración es la ortodoxia. El enemigo de la integración es pensar esto como un sistema cerrado que no se va a seguir alimentando. El enemigo de la integración va a decir, un ellos o un nosotros. La integración busca, como modelo, poder integrar distintos marcos teóricos, pero esos marcos teóricos a nivel epistemológico y esos marcos teóricos que se siguen nutriendo, que están vivos. Eso es la integración. No es solamente una yuxtaposición. Realmente apunta a un marco teórico nuevo. Por supuesto, la limitante. ¿Cuál es la limitante? Bueno, que una persona puede estudiar marcos teóricos ya integrados. Cognitivo-conductual es un buen ejemplo de un marco teórico integrado. Pero para ser el profesional o el investigador o el psicólogo que genere la integración, requiere, que es una limitante, poder entender en profundidad los marcos teóricos que se van a integrar. A diferencia del eclecticismo, el psicólogo integracionista puede pararse y empezar a estudiar desde el integracionismo en adelante. Fantástico. Pero si él quisiera hacer una integración entre la sistémica y el psicoanálisis, requiere que conozca muy en profundidad el psicoanálisis y requiere que conozca muy en profundidad la psicología sistémica. Entonces, requiere un camino profesional muy, muy amplio, porque para poder hacer esa unión epistemológica y que no sea una somera, insisto, sumatoria o juxtaposición de conceptos, requiere un camino muy profundo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando escuchen a alguien que diga, no, yo estoy integrando dos modelos y tiene menos de 40 años de profesional, realmente es imposible porque no da la vida. Menos de 30 años de profesional, bueno, 40 por ahí me zarpé, pero menos de 30, ¿sí? O sea, la realidad es que uno puede ser un psicólogo integracionista, porque ya se basa en las integraciones que hicieron otros, pero para integrar marcos teóricos nuevos requiere un conocimiento profundo y eso lleva mucha experiencia teórica y mucha experiencia clínica, porque para integrar implica integrar también las técnicas, entonces hay que saber hacerlo desde los dos lados. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ángela. Sabes que estaba haciendo como una marcha atrás pensando en cómo surgieron nuevos modelos teóricos y pensaba en Palo Alto cuando se reunían físicos, matemáticos, antropólogos, sociólogos. Se ve como cierta afinidad abrirse a otras ciencias, ¿no? A otros marcos teóricos de otras ciencias, pero y más creativos y con más revoluciones epistemológicas, con otros posicionamientos, pero cuando
hablamos de incorporar técnicas, se ve como un poco así a nivel de consultorio, a nivel privado, y presento un trabajo, o se va haciendo desde lo bajo sin abordaje teórico y vuelo metodológico, a diferencia de cuando surgieron esos grandes pensadores, ¿no? Que realmente hicieron una revolución en lo que es la salud mental. Sí, es interesante eso, ¿no? Hoy se piensa, voy un poco también a lo que hablábamos hace un rato. Yo no sé si hoy va a haber grandes revolucionarios de la salud mental. Me parece que hoy la revolución es esto, ¿no? Es lo colaborativo de cómo se construye el conocimiento. Pero tanto sea para eclecticismo como para integracionismo, pero sobre todo me quiero detener en eclecticismo. Requiere un profundo conocimiento de la técnica y requiere también que no sea, ¿cómo decirlo?, como oculto. Requiere que esto que decías por lo bajo, en lo privado, no, al respaldo en esta técnica, requiere un avance más serio que lo que veíamos antes de las técnicas mixtas, ¿no? Que es más de lo que vos estabas diciendo, ¿no? De bueno, en mi consultorio hago un poquito de, no, hay toda una cuestión metodológica. Por eso, hace unos años hablar de eclecticismo como que quedaba medio a mitad de camino. Hoy yo creo que hay una reivindicación del eclecticismo, porque realmente no todos pueden ser integracionistas. Y creo que el camino a ser un psicólogo integracionista se inicia por ser un buen psicólogo ecléctico, donde uno se forma en algunas técnicas y las aplica viniendo de otro marco teórico. Como que es en esta construcción. Pero, por otro lado, también es interesante esto que vos decís, sí, era otro momento de la ciencia. Era otro momento de la ciencia. Yo creo que la última revolución que podemos encontrar en salud mental es de hace 20 años con las neurociencias, donde se volvieron a reunir psicólogos, psiquiatras, neurólogos, epistemólogos, filósofos, como que le dieron una vuelta de rosca más al asunto. Es bastante contemporáneo a nosotros, sigue siendo un sistema vivo, sigue siendo un sistema abierto, está bien del orden del trabajo de la actualidad de la ciencia, pero también donde estableció bases epistemológicas diferentes. Pero bueno, sigue siendo un trabajo arduo dentro de nuestra ciencia, ¿no? Y yo creo que hay que bancarse ciencias que atraviesan todas las ciencias, porque la neurociencia no es de la psicología solamente, ¿no? Digo, atraviesa un montón de otras ciencias también. Parece que va un poco en esa tónica, ¿no? Sí, Diego. En este sentido, de lo que señala Ángeles, a mí me llama poderosamente la atención. Estoy de acuerdo con ella, pero cuando uno piensa, hay como una diástole y una sístole en la salud mental, en todas las ciencias en general, que tienen que ver con el sujeto que la necesita. Si uno se pone a pensar, como dijimos, Freud imaginó a la Viena victoriana de una manera, a la imperial, ahí encontró los problemas, después de la guerra surgieron otros problemas y demás. Yo creo que se da que va a haber un nuevo sujeto, que es el sujeto, el nacido digital. A ese sujeto va a haber que interpelarlo de otra manera de verdad. Pero además también tiene que ver con la formación. Vos venís trabajando en este sentido de integrar, pero nos hemos encontrado, al menos yo me encontré con algunos profesores en que yo le decía, por ejemplo, que, no sé, bueno, transferencia es parecido a colaboración terapéutica. No, nada que ver, son dos cosas distintas, esto es psicoanálisis, esto es cosa, o sea, también va en la formación, y me parece que en este sentido, lo que vos decías antes, que hay una generación por venir que por ahí está más
predispuesta a esto, también tiene que ver que se abrió la forma de enseñar Puede ser. psicología. Puede ser. Pero el sujeto también, al nacido digital, no se lo puede hacer entrar, no es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo. La primera generación analógica. La velocidad, sí. Claro, nosotros somos la última generación que vivió lo analógico y que hacía así para rebobinar un cassette, para usar Spotify. Las que nos siguen, ya es Spotify y punto. Digo, igual la vida te da estas sorpresas, ¿no? Más allá de que en mi casa escuchamos mucha música, mi hijo insistentemente y todos los días pide que pongamos vinilos todos los días. Entonces decís, creo que es una vuelta, no quiero decir que él va a ser el ejemplo de la nueva generación digital, pero está inmerso en esta nueva generación digital, claro. Pero creo que los nacidos digitales le dan instintivamente una vuelta a lo analógico. Digo, le encanta escuchar una hora de música sin ver de dónde sale más que un parlantito, pero mucho más hoy, al menos hoy, le encanta poner un vinilo, verlo girar, escuchar, subir, bajar el volumen como lo analógico, ¿no? Pero sí, yo creo que él lo mira como una cuestión del pasado, ¿no? Ay, pobrecito, le estoy cargando muchas cosas, no tiene ni 2 años. Pero bueno, la verdad es que él todo lo que pide es disco. Sabés, Nicolás, que estaba pensando también con respecto, bueno, al momento histórico en Pichon Rivière, que era psicoanalista, pero bueno, todos los trabajos que hizo en hospitales, con los grupos, con los enfermeros, ¿no? Como una respuesta también a un momento, a una gran demanda que había. Totalmente. Cómo integró el psicoanálisis con lo social. Uh-huh. Sí, sin duda. Y de hecho, no es casual, digo, cuando escuchaba también hablar a Ángela antes, pensaba en, no sé, en Aaron Beck, no sé, cómo él surge desde el psicoanálisis. Digo, si me voy a Argentina, digo, todo lo que estamos viendo de Fernández Álvarez, al psicoanálisis, o sea, él era psicoanalista, y cómo se va haciendo un camino. Y lo otro que vos decías, Diego, de, bueno, yo vengo en esa búsqueda, más allá de que considero que es el camino que debería enseñar la universidad, la realidad es que yo vengo de una escuela psicoanalítica donde con las bases absolutamente claras y arraigadas en el psicoanálisis, pero probablemente la psicoanalista más integracionista que conozco es Eva. Digo, yo vengo de una escuela que ya es así, con ciertos tintes de eclecticismo, pero mucho del integracionismo. Entonces, ya vengo parado desde un lugar donde me siento cómodo. Hago mi camino y buenísimo, pero la verdad es que eso, ¿no? Eva viene haciendo escuela con eso, ¿no? Claramente. Desde un psicoanálisis muy claro, muy posicionado, pero también abasteciéndose de otras ciencias, de otras culturas, de otras técnicas terapéuticas inclusive, ¿no? Para terminar la clase de hoy, quise incluir qué se piensa del final del tratamiento en el integracionismo. Digo, mucho se habla en todos los marcos teóricos sobre el final de tratamiento. Freud escribió sobre análisis terminable o interminable. Digo, siempre es algo a repensar. Y hay algo que dice el integracionismo, por lo menos de Héctor, que me gusta, me siento cómodo pudiendo hablar de esto, que la finalización marca el punto en el que el paciente y el terapeuta consideran alcanzados los objetivos que se han trazado. Y que, por supuesto, como hablábamos, las terapias de desarrollo personal van a ir trazando probablemente nuevos objetivos, pero el punto es que hay unos objetivos que, así como hablábamos antes, lean el texto de Héctor Fernández Álvarez, porque creo que los va a llevar por algunos caminos que son muy interesantes, donde él empieza a mostrar investigaciones donde los psicoanalistas son mucho más directivos de lo que dicen, se basan en las investigaciones de Frank, que son también las que vimos con Castro Solano, por eso no las quise repetir acá, pero
pero los conductistas a veces son más profundos de lo que dicen y los psicoanalistas más directivos de lo que dicen ser. Entonces, creo que hablando con todas las letras, con todas las cartas, realmente las psicoterapias de desarrollo personal tienen objetivos, no es que no las tienen. Latentes, a veces manifiestos, van modificándose, pero se van estableciendo objetivos. Y que se da a lo largo de un periodo cuya duración no debería estar condicionada por la extensión formal establecida por un sistema. Digo, y me quedo con esto que antes decía Ángela, digo, que a mí una obra social me cubra 50 sesiones anuales ad eternum, no debería hacer que eso haga durar un tratamiento. El tratamiento debe durar en tanto los objetivos y el terapeuta están en un proceso junto con el paciente de concreción de esos objetivos, no por la extensión formal de un sistema. Tiene que estar por las necesidades intrínsecas que cada individuo tiene de producir cambios. Y esta frase me pareció excelente. Realmente la duración de un tratamiento, y esto es para mí, le cae como anillo al dedo a los de desarrollo personal, tiene que ver, insisto, con las necesidades intrínsecas que cada individuo tiene de producir cambios. En el momento que el individuo ya no tiene esa necesidad de producir cambios, ya no hay terapia posible, ya está, se acabó la psicoterapia. Porque la verdad es que en el momento que el ser humano deje de intentar producir cambios o sienta que ya no hay más cambios, no tiene necesidad más de cambiar, ya está la psicoterapia, hasta ahí llegó. Todo el resto es cartón pintado. En un punto me parece que hace como un resumen, como una unión, una integración, iba a decir un sincretismo, ¿no? El sincretismo es la unión de dos religiones, volviendo al inicio de esta clase y a cómo venimos teniendo de lo religioso en lo psicoterapéutico, que explica con mucha claridad esto, ¿no? En el momento que el individuo deja de tener necesidad de producir cambios, se acabó la terapia, no hay más, ¿sí? Creo que va un poco por ese lado. Bueno. Hasta acá, por hoy, esta parte de la presentación. Bueno, ¿cómo nos fue? Bien, muy buena clase, me gustó. Los escucho un poco más. Sí, súper interesante, Nicolás. Sí. Como que nos invita a pensar de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Digo, realmente intenté ser lo más fiel posible del texto de Héctor Fernández Álvarez. Entonces, la verdad que cuando dije nos invita a pensar, hablaba de él, ¿no? Como que estas escuelas nos invitan a pensar de otra manera, ¿no? Cómo se van dando las cosas. Bien. Sí, a mí también me gustó mucho la clase. Me parece que se dio un debate interesante.